Hola a todos, soy José Caparroso, editor general de Forbes Colombia, y me encuentro con Santiago Londoño. Él es el CEO de conectividad de Sirium Technologies, pero además de eso es colombiano. Santiago, es un gusto tenerte con nosotros. José, muchas gracias. Un gusto estar contigo aquí hoy desde Bogotá. Santiago, cuéntanos qué hace el negocio de conectividad de Sirium y cómo se diferencia del negocio de los centros de datos. Ok. José, pues mira, nosotros en el negocio de conectividad de Sirium tenemos una red que se combina de cables submarinos, fibras long haul que cubren todo Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, y una red metro que conecta más de 160 data centers. Básicamente nosotros somos las venas que conectan los data centers de Sirion, pero también todos los data centers dentro de la región. Y esta es la tecnología que al final del día está detrás de la conectividad hacia Internet de los grandes carriers, de los ISPs, de los hyperscalers y también de todas las compañías que están aceleradamente adoptando soluciones en la nube. ¿Cómo llega un colombiano a tener esta posición de liderazgo a nivel regional y global? José, pues la verdad yo te diría que lo primero es estudiando. Yo soy una persona, un apasionado de estudiar. Arranqué, soy manizaleño, como te lo había comentado al principio. Terminé mi colegio en Medellín, estudié en Medellín, en EAFIT. Luego muy joven me fui a estudiar a España. Estudié allí en el IESE, luego me fui, hice mi MBA, básicamente la mitad en Barcelona, la mitad en Duke en Estados Unidos. Luego arranqué mi carrera en consultoría y desde ahí he hecho una carrera prácticamente toda mi vida en telecomunicaciones. Trabajé en Orbitel, una empresa muy colombiana, probablemente con el servicio más simple que uno se puede imaginar de telecomunicaciones, que es una tarjeta prepago. Ese negocio evolucionó hacia el wholesale de voz, wholesale de datos. Ya luego, después de varios años en esas operaciones internacionales, cuando se dio la fusión entre Tigo y UNE, aquí en Colombia tuve la oportunidad de regresar al país después de haber estado más de 18 años fuera. Y en ese momento fue un momento muy lindo, fue a liderar toda la integración en el momento de la fusión, todas las compañías, retos de tecnología, pero te diría retos más grandes operativos y de cultura. Esa carrera, allí estuve un par de años, luego tomé la posición de responsable comercial, ya no solamente del negocio de B2B, sino de B2C a nivel de Tigo y UNE en la integración. Y de ahí ya di el salto más a manejar toda la operación internacional de Millicom desde Miami, ya manejando los 9 países en los que Millicom estaba. Y bueno, ya después de eso vino la oportunidad de tomar este reto en Sirion, el reto que lo tomé hace escasamente un año. Y bueno, feliz de tener esto. Hoy tenemos una compañía preciosa, es una compañía que para quienes a lo mejor la marca le suena a una marca reciente, pues Sirion es lo que fue INSAT hace 25 años, una compañía que fue adquirida por Global Crossing en el momento en el que se construyeron la mayor parte de los cables submarinos que hoy surcan y básicamente proveen el Internet para todo el mundo. Y después de múltiples adquisiciones, pues esta compañía finalmente era parte de Lumen. Lumen hace 3 años, decide hacer un carve-out de sus operaciones en Europa y en Latinoamérica. La operación de Latinoamérica fue adquirida por un fondo de capital privado. Stonepeak Capital Partners es uno de los grandes fondos de infraestructura más grandes del mundo, con más de 80 billones de activos bajo gestión. Y desde allí pues vino un proceso de separación y realmente de hacer de esta operación de Latinoamérica una entidad independiente, que es la que hoy tengo el placer de liderar desde hace un año. Santiago, cuéntanos cómo una compañía como Sirium hace parte de nuestras vidas. ¿En qué momento interactúan con las personas y con las empresas? Sí. José, pues mira, la realidad es que detrás de cada sesión de Internet que inicias hoy en México, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Venezuela o incluso en la Patagonia, con cualquier ISP o con cualquier operador, Sirion está detrás, proveyendo el backbone para cada uno de esos grandes operadores, proveyendo
esa conectividad submarina a través de nuestros cables submarinos que finalmente llevan esa señal, esa consulta hacia Internet. Sirion también está detrás de conectar todos los grandes hyperscalers con 160 data centers en la región. Cada vez que una compañía nuestra migra a la nube y requiere una conectividad expresa o requiere que ese hyperscaler desde su outpost que pudo haber creado en la región se conecte con menor latencia con Ashburn o con Irlanda o con cualquiera de sus grandes centros de peering, ahí está Sirius detrás. O sea, somos la magia detrás de esa conectividad empresarial o detrás de cualquier sesión pequeña que cualquier usuario inicia en cualquier lugar, TikTok, Instagram, Facebook o cualquier red social. Cuando las personas están consumiendo datos, están conectados a la Internet y también las empresas, poco se entiende de dónde viene esa conexión. Cuando uno escucha un cable submarino, ¿de dónde viene esa conexión que traen los cables submarinos? Y además, ¿cómo se despliega un cable submarino por el océano? Sí. Bueno, la verdad que esa conexión, esa pregunta es muy interesante, pero digámoslo así, cuando tú inicias cualquier sesión de navegación de datos, pues normalmente estás conectado a una antena. Esa antena, por una fibra terrestre, normalmente está conectada a un nodo o a un data center que finalmente agrega toda esa cantidad de datos hacia un canal que tiene una salida a Internet. Esa salida a Internet, por ejemplo, asumiendo que esta sesión la estamos iniciando hoy desde aquí, desde Bogotá, pues finalmente tiene que llegar a un gran centro de peering, principalmente en Estados Unidos, donde está la mayor parte de esos centros de peering. Y para llegar allí, pues normalmente hay, digamos, dos grandes caminos submarinos, o bien por Buenaventura, infraestructura propia que tiene Sirion, o a través de Barranquilla, que realmente es el sitio donde otros cables aterrizan. Y es desde ahí como esa señal viaja hasta llegar a los grandes centros de peering. Algo importante que es, hoy no todo el tráfico viaja hasta Estados Unidos. Hoy hay mucho tráfico que ya está hosteado localmente, principalmente tráfico de contenido, YouTube, y digamos que es eso, pero hay otro tráfico que todavía no tiene un peering local. Principalmente todas las sesiones de AI, o la mayor parte de ellas, son sesiones que todavía siguen yendo a cualquier centro de datos en Estados Unidos o eventualmente en Europa, dependiendo del tipo de consulta que se esté generando. Entonces, esa es la magia que hay detrás. Al final del día, sí, está el aire por el que viajan todas las señales o cualquier sesión que tengamos en Wi-Fi, pero en últimas hay un cable submarino que es el que lleva esa gran señal de Internet y que realmente, digamos, esa gran magia. ¿Cómo la situación geopolítica está reconfigurando el, el mapa de conectividad en el mundo? Porque sabemos que gran parte de la conectividad se va por el norte global y cómo Latinoamérica y quienes estamos en el hemisferio sur eh, podemos ser parte de esa reconfiguración. Sí. Es una pregunta súper interesante, José, porque hoy cuando miras el mapa de todos los cables submarinos, más del 90% de todo el tráfico global entre Asia y Europa se intercambia en Norteamérica. Todos aterrizan en la costa oeste y despegan por la costa este. Hoy, en toda esta nueva reconfiguración global, con el desarrollo de nuevas economías, con el auge de mercados como Brasil en Latinoamérica, pero también con la importancia de otros mercados como Sudáfrica, lo que empezamos a ver es la necesidad de rebalancear ese tráfico global, de que la única alternativa de intercambio de tráfico hoy no sea Estados Unidos entre el este y el oeste. Y cuando vemos nuevos proyectos, recientemente hablábamos de Humboldt, el proyecto de Google, pero muchos más proyectos que van a ver la luz, justamente empiezan a ver a Latinoamérica como ese gran puente de conectar este y oeste. Esto nuevamente va a disparar inversiones en infraestructura, pero también nuevas capacidades de data center y hacer de esta región un nuevo jugador global dentro de ese intercambio de conectividad. ¿Cuáles son los retos que tiene la conectividad mundial y sobre todo en América Latina con el auge y la adopción masiva de inteligencia artificial? Porque hace algunos años hablábamos de adopción de inteligencia artificial simplemente como un chatbot o chatear con un lenguaje, un modelo de lenguaje. Sin embargo, hoy lo que estamos viendo son integraciones, automatizaciones, agentes, miles de agentes que se disparan y que salen todos los días. ¿Eso cómo representa un reto para la conectividad?
Ok, pues la verdad que es un reto enorme porque finalmente, digamos que volviendo al ejemplo simple de la navegación, históricamente yo creo que lo que más hacíamos nosotros era consultar en cualquier navegador, todos hacíamos consultas en Google. ¿Quiénes fueron los últimos 4 presidentes de este país, del otro, que dice esto? Y normalmente una consulta de ese tipo es una consulta lineal, que va a un servidor local en el que puede estar cacheado el contenido, o eventualmente va a un servidor en Ashburn o en cualquiera de las zonas donde mayor densidad hay. Pero hoy, cuando tú de repente, con la misma cantidad de caracteres, generas una consulta a tu agente personal y le dices, organízame un viaje a Europa visitando las mejores colecciones de arte que existan, reservando los restaurantes que a mí más me gusten y obviamente yendo a los hoteles de mi preferencia, eso te dispara automáticamente interacciones con compañías aéreas, con centros de reserva de hoteles, centros de reserva de restaurantes. Obviamente conciliando la agenda de tu viaje con tu agenda laboral y de paso tratando de entender todo lo que está ahí. Entonces, cuando llevamos a esto, una transacción que era antes una transacción lineal que iba y volvía a un data center concreto, hoy esa es una transacción con la misma cantidad de caracteres que te desata cientos de interacciones entre múltiples data centers donde están alojada la información de todos los diferentes elementos que este agente tiene que combinar para estructurar el viaje. Eso supone un reto, por un lado, un gran reto a nivel de procesamiento en los data centers. Lo que está sucediendo hoy en los data centers es que cada vez hay procesadores más potentes que requieren muchísima más energía. Nosotros hablábamos hoy, data centers tradicionales eran data centers en los cuales la potencia en términos energéticos la medíamos en kVAs. Hoy hablamos de grandes desarrollos de decenas e incluso cientos de megawatts, incluso en proyectos en Latinoamérica que se están haciendo. Pero luego lo que también está generando eso, y digamos que es la segunda ola, es todos esos data centers no funcionan como silos. Finalmente se requiere una gran densidad y capacidad de conectividad entre esos data centers. Algo muy significativo era históricamente cuando uno construía fibra, nosotros tirábamos un ducto, normalmente los ductos iban 64 pares de fibra, 128 en zonas muy densas. Hoy los grandes desarrollos de infraestructura que estamos haciendo a nivel metro, pero también a nivel de long haul conectando países, son desarrollos de miles de hilos de fibra. Esa es la exponencialidad de la cantidad de datos que hoy están viajando por redes como la de Sirio. ¿El reto en dónde está? El reto está en que la infraestructura crezca en la misma medida en la que la demanda surge. Y obviamente, pues finalmente, cuando hoy es muy fácil hacer una provisión de 4 máquinas virtuales nuevas porque tú tienes más densidad, pues nuestro gran reto es tener la capacidad de conectividad disponible para que cuando esta persona, en vez de requerir 5 gigas, requiera 10 gigas, pues también con una funcionalidad 100% virtual puede duplicar esa capacidad. Algo que hemos visto en los últimos años es cómo se despliegan inversiones de miles de millones de dólares de las mayores compañías tecnológicas para construir cientos centros de datos para poder capturar y poder soportar este aumento de la adopción de la inteligencia artificial. ¿Qué condiciones se requieren en un país para poder atraer ese tipo de inversiones? Sí. Pues mira, yo creo que el primer punto es estabilidad económica, es un elemento crítico. Segundo, es que se den condiciones, que en algunos casos son incentivos de inversión, pero en otros casos son condiciones dadas por la geografía del país o por la inversión previa en infraestructura. Energía es crítica y por otro lado, obviamente, agua para la refrigeración. Nosotros vemos ciertas zonas que hoy están floreciendo, primero por la abundancia de energía, principalmente todos los desarrollos a nivel del nordeste de Brasil. Realmente hay exceso de energía y energía limpia, unido a incentivos fiscales. Por otro lado, hay otros países que adicional a eso, pues han tenido consistentemente una estabilidad económica y es donde vemos el caso muy claro de Chile. Chile, si bien es una economía
grande, pero no es una economía tan grande como lo podría ser la economía de Brasil, ha conseguido atraer inversión directa tanto de Microsoft como AWS, construyendo zonas locales allí. Ha sido la estabilidad económica unida a una agenda de país en la cual ha favorecido el desarrollo de estas inversiones. Algo muy relevante que te puedo contar es Google está a punto de aterrizar un cable submarino en Chile. Y realmente Chile invirtió directamente para que el cable Humboldt aterrizara allí. Entonces, cuando realmente hay una agenda país que combina que se den todos los medios naturales, la disponibilidad de energía, una agenda tributaria, pero también el incentivo, ahí funciona. Si nosotros llevamos esto a Colombia, nosotros tenemos capacidad de sobra de generación de energía. Nosotros no tenemos un reto de ese tipo. Tenemos retos de conectividad, pero finalmente la conectividad se construye, es simplemente que las garantías de estabilidad se den para que finalmente el ejemplo de Chile que acabamos de hacer se pueda replicar en Colombia. ¿Cuál ha sido el desempeño del negocio de conectividad de Sirion y cuál es la oportunidad que ven para los próximos meses? Mira, el desempeño nuestro ha sido, principalmente cuando miramos históricamente, nosotros hemos tenido una trayectoria creciente a lo largo de todos los años. Sí es importante enfatizar que desde que se dio el proceso de separación de Lumen, pues sí fue un proceso que durante los primeros años captó mucha de la atención del equipo y finalmente fue una separación de dos compañías que trabajaban integradas con un alto grado de dependencia técnica, pero también comercial, porque finalmente el negocio de Sirion, si bien se soporta en redes que están construidas en toda Latinoamérica, cables submarinos y todas las que hablamos, también es un negocio que tiene la gran parte de su generación comercial en el exterior, en las relaciones con los grandes carriers y los hyperscalers. Entonces, digamos que esa transición de reconstruir todos esos canales directos fue algo en lo cual invertimos mucho, lo que hoy está cosechando sus frutos y ante lo cual hoy realmente estamos retomando una agenda de crecimiento y de inversión muy fuerte en toda la región. Pues Santiago, muchísimas gracias por atendernos. Em, por último, cuéntanos cuáles son las perspectivas de Latinoamérica en conectividad y cuáles son nuestros retos como región. Sí. Pero las perspectivas son para mí súper halagadoras. Hay muchos elementos que realmente hacen de Latinoamérica y te diría que especialmente a Colombia lugares óptimos para invertir cuando las condiciones se den. Hoy todo el boom de construcción de data centers en Estados Unidos empieza a tener un techo que se da principalmente por el rechazo de comunidades, porque claro, se elevan los precios de la electricidad. Finalmente, también hay consecuencias. El AI tiene muchos elementos favorables para el desarrollo, pero también impacta a una comunidad cuando de la noche a la mañana tienes 30 data centers alrededor, te sube, te disminuye el agua, hay múltiples riesgos, incluso consideraciones ecológicas que algunas personas han planteado. Y ante esas restricciones que se empiezan a dar allí, hay pocos lugares que permitan construir data centers con la misma latencia que existe en los Estados Unidos, con acceso a un capital humano y a un conocimiento enorme como el que hay en Colombia y con acceso a energía y conectividad a los dos océanos. Entonces, primero, yo soy súper optimista de que toda la demanda que existe hoy en Estados Unidos pueda derivar en crecimiento en Colombia. El segundo punto, y en toda Latinoamérica, pero hablo de Colombia por la cercanía y por la proximidad. Obviamente el caso de México es incluso más claro, pero México tiene sus retos. Querétaro, que es una zona donde se han construido múltiples data centers, tiene un problema enorme porque no hay energía ni hay agua para refrigerarlos. Ese no es el problema que nosotros tenemos aquí. Pero yendo más allá, no, hoy todavía nosotros no hemos visto el gran boom de adopción que se está viendo en otras regiones. Nosotros no, aún no han desembarcado en Latinoamérica los grandes hyperscalers empezando a construir sus propios modelos de inferencia. Cuando los modelos de inferencia se empiecen a construir en la región, eso va a generar un salto importante. E adicionalmente a eso, cuando empecemos a ver eso, también empezaremos a ver aterrizar a los new scalers y todo ese ecosistema. Con lo cual yo te diría que estamos viendo el principio de una gran ola que no solamente va a acelerar el crecimiento económico de la región, sino que va a dar
oportunidades de desarrollo para todo el capital humano que tenemos. Santiago, gracias por estar con nosotros en Forbes Colombia. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, recuerden leer toda nuestra cobertura de tecnología y tecnología empresarial en Forbes.com.